¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal, con la novedad de que, de tantos delitos que ha cometido el mitómano de Palacio, y de haber reconocido haberlos realizado, ya se le está llenando la canasta de delitos, como por ejemplo, haber recibido dinero ilegal para la campaña de Morena, dinero que jamás declararon, dinero el cual el propio AMLO mencionaba que fue para fortalecer la campaña de AMLO. Pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir todos son lo mismo, pero no es así, no somos iguales. En el otro caso, en el de mi hermano, con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento. Sin mencionar que Pío López Obrador, perseguido por Fiscalía por diversos videos recibiendo dinero, ha tirado la toalla y ha dicho que AMLO sabía de todo ese dinero y a dónde fue a parar. Así es, hasta su propio hermano lo ha delatado. Pero bien, de último momento, se ha revelado que el INAI ha ordenado sancionar al mitómano de Palacio por haber revelado datos privados de Loret de Mola en la mañanera. Para los chairos, no es lo mismo servidor público que ser una figura pública, y como lo ha mencionado AMLO, por encima de la ley, nadie. Es un hecho histórico, un presidente actual cometiendo delitos, violando los derechos de los ciudadanos, no puede quedar impune. Es anticonstitucional usar todo el poder del Estado para atacar a una persona, ya sea periodista, analítico, civil, obrero, doctor, ambientalista. No se puede hacer esto, es reprobable. Tal parece que ha llegado el momento de pagar las facturas. Bien, los dejo con Loret de Mola, es su programa de radio, con toda la información a detalle. Hasta pronto. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estamos en esta tendencia que citaba Arely Paz? Pues porque hay dos noticias que se han revelado en las últimas horas y las dos tienen que ver con reportajes que hemos presentado en mi programa de Latinos. Usted sabe que en 2020, mediados de 2020, presentamos el primer video de uno de los hermanos de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, Pío López Obrador, recibiendo en sobres amarillos dinero en efectivo clandestinamente. Luego presentamos otro video de otro hermano, Martín López Obrador, haciendo exactamente lo mismo y los dos dejando claramente establecido que esa lana era para Andrés Manuel. Cuando usted se pregunta, pues, ¿de qué vivió durante tantos años López Obrador? Pues desde que dejó de ser jefe de gobierno en 2006 hasta que empezó a ser presidente en 2018, hay 12 años ahí. ¿De qué vivió? Pues de esos sobres amarillos clandestinamente llegaban, de ese dinero irregular. Por eso nunca ha podido explicar, pues, ¿qué empompó? ¿Cómo llegó hasta ahí? Entonces uno es el reportaje de Pío y otro es pues el de la Casa Gris. ¿Cómo se volvió millonario el hijo del presidente? ¿Cómo le hace? Sin trabajar. Oye, pues trabajara, tuviera una buena chamba. Ah, pues está bien. No, sin trabajar vive como millonario. Se da vida de magnate. José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente, también publicamos en Latinos, en mi programa de Latinos, este reportaje, este último, con la colaboración de Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, entonces salieron noticias relacionadas con esto. Primero, el reportaje de la Casa Gris, la lujosa casa en Houston del hijo del presidente López Obrador, motivó, usted ya sabe, una reacción furiosa, autoritaria, antidemocrática, ilegal, violatoria de la libertad de expresión del presidente López Obrador. Sacó una lista de supuestos ingresos míos, montos inflados, pero todo para decir, no, gana mucho dinero. Muy bien. ¿Quiénes salían en esa lista? Pues, salía que le pagaba algún soborno, algún gobierno. No. Salían medios de comunicación, ¿no? Salían medios de comunicación para los que trabajo, ¿no? Pero bueno, infló ahí los ingresos. Y luego sacó hasta un comprobante fiscal mío, etcétera, etcétera. Esto, ¿por qué lo hizo el presidente? Lo hizo en venganza. Porque exhibimos la inexplicable riqueza con la que vive su hijo.
que primero implica enormes conflictos de interés, porque la Casa Gris es de un contratista de la empresa Baker Hughes que ha recibido miles de millones de pesos en contratos, ha tenido un sexenio de oro con López Obrador. Durante el sexenio se han multiplicado los contratos y encima quien trató de taparle el ojo al macho pues fue Grupo Vidanta, que también ha sido beneficiado de una enorme cercanía con López Obrador. Entonces tiene usted que no se puede explicar la vida de billonarios en trabajar. Y encima los conflictos de interés de Baker Hughes y Vidanta. Y como el presidente no pudo responder esto, pues me empezó a atacar. Y entonces, como parte de este ataque, no le importó espiar, ¿no? Usar datos que tiene su gobierno, ¿no? Como datos fiscales míos, que está prohibido que revele por la ley de protección de datos personales, porque no puede un presidente hacer ese tipo de cosas. Hay leyes para impedir que se porte como un dictadorzuelo. Y entonces, pues, el INAI, el Instituto Nacional de Protección de Datos, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dio a conocer una resolución en materia de protección a datos personales. Y en este caso, pues, yo soy el involucrado. El Pleno del INAI resolvió que el presidente López Obrador cometió una ilegalidad y debe ser sancionado por haber exhibido sin autorización legal una factura con mis datos personales. Esto sucedió en la conferencia mañanera. La resolución no contempla una sanción específica. Lo que dice la ley es que lo tiene que enviar al órgano interno de control de la presidencia para que el órgano interno de control de la presidencia de México defina qué sanción le toca al presidente. O sea, no va a pasar nada, porque pues es como el presidente sancionándose al presidente. ¿Qué sanción se va a poner el observador? Ninguna. No es eso. Es la decisión. Es la decisión del INAI, de este órgano colegiado, autónomo, que sienta un precedente histórico para decirle a Andrés Manuel López Obrador: violaste la ley de protección a los datos personales. Punto. Obviamente el presidente no se va a poner ninguna multa a sí mismo y va a decir que es inocente, etcétera, etcétera, pero ahí queda, sentado para la historia. Para que cuando se trate de dar sus baños de demócrata, este tipo de cosas se le terminen restregando en la cara. Y ahí queda. Porque lo que hizo, lo hizo en venganza. Y hasta lo dejó claro, en una de esas conferencias, porque estuvo hablando de mí días consecutivamente. Ahorita ya habla como una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero en ese momento eran días enteros dedicados a mí. Bueno, ¿por qué? Por venganza. Y un día lo dijo, si no hubiera sacado ese reportaje Loret, no estaríamos hablando de esto. Ah, qué interesante. Por si hubiera dudas. Y déjeme, me voy al otro caso. El caso de Pío López Obrador. Hace un ratito, la periodista Azucena Oresti reportó en su cuenta de Twitter que la Fiscalía General de la República no citará a declarar al presidente López Obrador sobre el video en el que aparece su hermano Pío recibiendo lana y diciendo que es para Andrés Manuel. ¿Quién solicitó que declarara a López Obrador? El propio Pío. O sea, Pío pidió que citaran a declarar a Andrés Manuel. ¿Para qué? Pues para que dijera de dónde vino la lana y a dónde fue a parar la lana. Porque Pío lo que sostiene es que ese dinero fue para López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Entonces Pío quería, y ahí, quién sabe qué está pasando entre esos dos hermanos, a mí me parece muy interesante. Pío quería que su hermano fuera a declarar ante las autoridades y que el presidente explicara de dónde llegó esa lana y a dónde se fue esa lana, en qué se la gastó. Lana que recibió
clandestinamente de David León, quien en ese momento era un operador del gobierno de Chiapas. ¿Y qué dice la Fiscalía General de la República? Pues que no puede citar a declarar al presidente, protegiendo al presidente. Que si el presidente quiere, pues puede ir. Debería ir, ¿no? Debería ir. Estaría muy interesante que nos dijera de qué ha vivido durante todos estos años y cuántos de esos sobrecitos amarillos le llegaron y de parte de quién. Entonces, la defensa de Pío López Obrador pidió al Ministerio Público reconsiderar, no obstruir la justicia y citar al presidente. Pero bueno, la Fiscalía ya decidió, pues obviamente, proteger a López Obrador. Estos dos temas, abro con este como primero de sobremesa, son dos derivadas que nos dejan, que exhiben muchas de las cosas de la realidad mexicana y que tienen que ver con dos reportajes que publicamos en mi programa de Latinos. Que por cierto, regresamos al programa de Latinos el jueves de la próxima semana, o sea, justo dentro de una semana, después de la pausa de verano. Vamos a nuestro segundo tema de sobremesa. Así es, amigos. El mundo se le viene encima al mitómano de Palacio. Estaremos informando a detalle estos temas. Antes de finalizar, déjame tu poderoso like y suscríbete.